Fíjense esto, qué impresionante. Un día surgió este virus en China, hasta hoy no sabemos de dónde vino, pero él causó una pandemia. Se dijo que las cosas iban a mejorar, pero que para eso se necesitaba vacunar a prácticamente todo el planeta. Esto despertó una serie de dudas en las personas por muchos motivos. Aún así, muchos decidieron vacunarse, confiando en la ciencia, mientras que otros optaron por no hacerlo. Hoy, llegando al final del 2021, muchos de los países desarrollados están consiguiendo vacunar a la mayoría de la población. De repente, en las últimas 2 semanas, los medios de comunicación comenzaron a bombardear las redes mostrando las noticias de lo que está ocurriendo en algunos países. Incluso aquellos lugares, aquellos países en donde la tasa de vacunación es mayor y también tienen más recursos y están utilizando las mejores vacunas, están comenzando a sufrir de nuevo un aumento descontrolado del número de casos de COVID-19. Pero esta vez los brotes de contagio parecen ser aún mayor. Países de Europa y de Asia Central están de nuevo superándose día a día en los contagios. Actualmente ellos están superando las cifras récord semana tras semana y los números de casos de muertes también están aumentando. El 4 de noviembre de este año, la OMS emite una alerta. Europa y Asia Central son nuevamente los epicentros de la pandemia. 1.8 millones de casos nuevos, con más de 24.000 muertes en las últimas semanas en estos lugares. Para ponerlo en perspectiva, en las últimas semanas de la totalidad de casos de coronavirus en el mundo, 59% de los casos nuevos y por lo menos 50% de las muertes corresponden a números de Europa y de Asia Central. Y el aumento está ocurriendo en todos los grupos etarios. Obviamente las personas de más de 65 años son los más afectados. Más del 75% de los casos son en personas de más edad. Las hospitalizaciones se duplicaron en una semana. La OMS también advirtió que según unos cálculos y unas predicciones confiables, si se sigue con esta trayectoria de aumento del número de casos y muertes, para febrero del 2022 pueden haber 500.000 de muertes en Europa y Asia Central, lo cual provocaría un estrés extremo y una sobrepoblación de los hospitales nuevamente, como se vio al comienzo de la pandemia. ¿Qué está ocurriendo? Esto es un déjà vu. Por estos motivos, algunos países están comenzando a cambiar sus estrategias para poder controlar la infección y los contagios. Ya se los voy a contar en detalles a continuación, pero una de las estrategias es comenzar a hacer lockdown, comenzar a decretar aislamiento para las personas que no están vacunadas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué están aumentando tanto los casos en Europa y en Asia? ¿Será que las vacunas están perdiendo la batalla o no funcionan como deberían? ¿Puede ocurrir lo mismo en América Latina? Y esto es una preocupación que la tenemos que tener muy presente. La respuesta es que claro que sí, puede ocurrir lo mismo. El disparo de casos en Europa es una advertencia al resto del mundo. Y si ustedes me preguntan, uno de los principales motivos de todo esto es que muchos creen que estamos saliendo de la pandemia, pero es lo contrario. Nosotros en realidad estamos saliendo con la pandemia. Fíjense, a continuación les voy a responder todo esto tomando datos oficiales de la OMS, pero también datos no oficiales para que ustedes los puedan comparar. Veamos primero qué dice la OMS. ¿Por qué está ocurriendo esto? Según ellos, es por 2 principales motivos. El primero es la vacunación insuficiente y segundo, el relajamiento de las medidas de precaución por una falsa sensación de tranquilidad y de que la pandemia en realidad está terminando. A esto yo le agregaría 2 datos no oficiales. La pérdida de la inmunidad, que ocurre tanto en las personas vacunadas previamente como también en los que tuvieron COVID-19, y también un fenómeno llamado selección natural. Enseguida les voy a contar todos estos detalles. Con respecto al primer punto, no todos son malas noticias. A pesar de este impresionante aumento del número de contagios, que incluso son iguales o hasta superan a picos anteriores, incluso en los países que tienen una vacunación muy eficiente y con las mejores vacunas, las muertes que están ocurriendo son la mitad o menos de lo que ocurría antes de que haya vacunación. Según la OMS, esto refleja la enorme efectividad de las vacunas. Y podemos ver claramente esto en los gráficos, donde las tasas de vacunación son más altas,
las admisiones hospitalarias y las muertes son muchísimo más bajas, incluso con el aumento de los contagios. Y según estos datos, la mayoría de las personas que se internan o mueren son personas con esquema de vacunación incompleto. Y según el director de la OMS de Europa, la baja aceptación que hay actualmente por las vacunas está contribuyendo a que los casos continúen aumentando. Las vacunas están haciendo lo que se supone que harían cuando se las inventó, que es prevenir las internaciones hospitalarias y las muertes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí ustedes pueden ver los picos de las ondas de contagios en los países europeos en la parte de arriba, comparado a la parte de abajo, en donde observamos las muertes en el mismo periodo, antes y después de la vacunación. Fíjense que actualmente, por más que los contagios se hayan disparado, las muertes se mantienen achatadas. Esto es muy bueno. Y con respecto a este segundo punto, relajamiento de las medidas de prevención, nosotros sabemos que las vacunas son muy buenas, pero son solo un arma como parte del arsenal contra la COVID-19. Otras medidas como por ejemplo lavado de manos, distancia física, ventilación de los ambientes, hacer testeos frecuentes, etc., son muy necesarias para que las vacunas funcionen correctamente. Y actualmente, como les voy a detallar a continuación, muchos países están comenzando a implementar el lockdown o el aislamiento en las personas no vacunadas. Y estos datos son impresionantes. Según la OMS, si se lograra vacunar al 95% de la población de Europa, de Asia, hasta febrero del 2022, se podrían evitar 188.000 muertes que de lo contrario ocurrirían si no se pudiese vacunar a la población. Gente, 180.000 habitantes es la población de la ciudad que yo nací. Es mucha cantidad de personas. Con respecto al tercer punto, disminución de la inmunidad de las vacunas y de la infección natural, tenemos un montón de videos en el canal, uno de ellos lo pueden ver aquí, hablamos en detalles de todo esto. Incluso comparamos qué tipo de inmunidad es mejor, si la inmunidad natural o la inmunidad generada por las vacunas. Ahora, cuando les dije selección natural, me refería a lo siguiente. En febrero del 2021, nosotros conocimos a una super variante del coronavirus, que es la variante Delta, mucho más contagiosa, 90-95% más contagiosa que la variante original. Un solo infectado podría transmitir la enfermedad a 9-10 personas. La persona infectada tendría hasta 1000 veces mayor carga viral que una persona infectada con alguna de las variantes anteriores. O sea, es una variante que está mucho más adaptada al ser humano, se contagia y se transmite mucho más eficientemente. Cuando lo comparamos al virus original de Wuhan, fue la propia OMS que advirtió que esta variante dominaría el mundo y de hecho lo hizo. Este pronóstico se cumplió. La variante Delta fue responsable por una super ola de contagios en India y fue responsable por la tercera ola de contagios en muchos países de todo el mundo. Entonces fíjense esto, cómo se juntan todos estos 4 puntos aquí. ¿Por qué está ocurriendo esto en Europa? Al haber mayor cantidad de personas vacunadas, se comienzan a relajar las otras medidas de prevención. Y esto lo hacen por pensar que estamos saliendo de la pandemia, pero como yo les dije, en realidad estamos saliendo con la pandemia. Al relajar las medidas de prevención, se utilizan menos máscaras, comienza a haber aglomeración o aglomeramiento de gente, mayor cantidad de fiestas, festivales. Y si todos estuvieran vacunados, esto quizás no sería un problema, pero lo que ocurre es que en estos lugares hay una mezcla, digamos, de personas vacunadas con personas no vacunadas y entonces la circulación del virus continúa. Por más vacunado que estés, el virus va a continuar circulando. Si continúa circulando, va a continuar infectando, va a continuar mutando y se van a producir cada vez variantes más contagiosas. Entonces, por más que haya 60, 65, 70% de la población vacunada, si las otras personas no adhieren a las otras medidas de prevención, principalmente no se vacunan, la tasa de transmisión en toda la población va a continuar muy alta. Según las autoridades mundiales, el virus de esta manera continúa infectando, continúa mutando, principalmente en las personas no vacunadas. Y de esta forma, la propia selección natural va eligiendo al virus que está más adaptado y que infecta y se transmite más rápidamente. De repente, este virus comienza a dominar, a superar a las variantes anteriores y los casos disparan nuevamente. Y es así como surgió esta nueva variante, que en realidad, digamos, es un sublinaje de la variante Delta, llamada variante Delta AY.4.2, que para facilitar su reconocimiento,
Se la conoce popularmente como variante Delta mejorada o Delta Plus. Es una variante que es incluso más contagiosa que la propia variante Delta. Y también tenemos videos específicos en donde hablamos en detalles de este virus. Pero resumiendo, se podría decir que este virus es uno de los más contagiosos del mundo. Y las autoridades, al igual que lo hicieron anteriormente, ya están alertando que esta variante puede llegar a ser la que domine al mundo próximamente. Entonces, Latinoamérica, cuidado, no debemos relajarnos. Entonces, ¿cuál es el secreto para volver a la normalidad? ¿Cómo se contiene todo esto? ¿Cuándo va a terminar la pandemia? Bueno, lo que tenemos que entender es que el concepto de normalidad cambió. No podemos volver a lo mismo que estaba antes. La mayoría de las personas piensa que se trata solamente de vacunar a toda la población y listo, se terminó la pandemia, pero no es así. En ese periodo de tiempo que se va vacunando, también hay que usar las otras medidas para que el virus pare de circular, pare de transmitirse y pare de mutar. Además de las estrategias que todos ya conocemos, algunos países de Europa ya están comenzando a utilizar otro tipo de medidas, como por ejemplo, que les dije antes, el aislamiento, el toque de queda o el lockdown en personas no vacunadas. Les aclaro que yo no tengo autoridad para opinar si esto está bien, si esto está mal, si esto va a ser o no efectivo. Pero lo que quiero hacer acá es informarte, mostrarte lo que está ocurriendo en Europa, porque quizás en algún momento esto también ocurra aquí en América Latina. Austria y Alemania son algunos ejemplos. Se está evaluando de que todos aquellos que no estén vacunados completamente permanezcan en sus casas haciendo aislamiento, excepto para actividades esenciales. Esta decisión está siendo tomada porque, según las autoridades europeas, los casos de contagios y muertes en los vacunados está disminuyendo, mientras que los casos en no vacunados están aumentando exponencialmente. Y según sus datos, 83% de los casos totales corresponden a personas no vacunadas. De esta manera, esto es una medida para disminuir los contagios, disminuir las muertes, sin impactar tanto a la economía. Y esto no es un castigo para los que no están vacunados. Todo por el contrario, es una medida para protegerlos, porque son ellos los que más infectan y los que más mueren. El riesgo de adquirir coronavirus es de 10 a 20 veces mayor si no estás vacunado. Y el riesgo de morir si no estás vacunado es similar cuando se compara con una persona vacunada. Para ingresar en lugares de ocio, como por ejemplo salones de belleza, gimnasios, bares, algunos países están pidiendo obligatoriamente un calendario de vacunación completo o presentar un certificado médico que se han recuperado de COVID-19 recientemente. Pero estas no son las únicas medidas. Otros países están adoptando otras estrategias, como pedir que las personas que no están vacunadas presenten un test de PCR negativo antes de ir a lugares públicos, tomar el colectivo, viajar en tren. También están evaluando obviamente la tercera dosis, principalmente en las personas de riesgo, personal del hospital, personal sanitario, mayores de edad, pacientes con inmunosupresión, y algunos lugares ya están comenzando a hablar de la cuarta dosis de refuerzo. También se está evaluando la posibilidad de vacunar a niños entre 5 y 11 años con el fin de disminuir el impacto y los contagios en la población. Pero bueno, como conclusión, no abandonemos todavía las otras medidas por más que estés vacunados. Continúa usando máscara, continúa lavándote las manos, compra un oxímetro para tener en casa y aprende cómo usarlo. Refuerza tu sistema inmunológico de manera natural, una buena alimentación, dieta rica en plantas, antioxidantes, la granada, una excelente fruta para aumentar la inmunidad, el propóleo verde, del extracto de propóleo verde también. Trata de exponerte al sol 20-30 minutos por día para aumentar tu vitamina D, toma suficiente agua. Si te ofrecen la tercera dosis de la vacuna, ponete, que no importa qué marca, no importa si tuviste COVID previamente. En nuestro canal tenemos muchos videos de cómo aumentar el sistema inmunológico de manera natural. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Cuando tengamos más sobre el asunto se los entregaremos. Déjame tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. De esa manera podemos continuar creciendo. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.